fuerza y fe florecen hoy, pasos puros, paz me dan. Yo quiero que empecemos diciendo lo siguiente. Piensa en esto. Piensa en una fogata, en una hoguera, una fogata. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de acampar, ¿quién ha tenido la oportunidad de acampar alguna vez? Cuando uno ha tenido la oportunidad de acampar, el fuego es muy importante, ¿sí o no? Porque pues nadie se lleva la cobija 7 tigres a acampar, ¿no? Nadie se lleva la cobija gruesa, sino digamos que se va uno a un espacio, a un lugar apartado y el fuego es importante. La fogata es importante. Entonces piense en una hoguera ahí, una fogata y resulta que mientras el fuego, los maderos estén unidos, el fuego ¿cómo está? Está vivo, está encendido, ¿cierto? Pero piensen en esto, piensen qué sucedería con un madero al que usted saca de ahí de la hoguera, que usted saca de la fogata. ¿Puede estar encendido? ¿Se apaga inmediatamente? No. Puede estar encendido por algún tiempo, pero al cabo de ese tiempo, esa hoguera, ese madero encendido, gracias, ese madero encendido se apaga. Ese madero que estuvo encendido se apaga. Y ese es el valor de la iglesia. El valor de la iglesia es que mientras nosotros estemos unidos, mientras nosotros estemos involucrados, mientras nosotros estemos conectados, el fuego de Dios estará encendido en nosotros. Pero si por alguna razón o circunstancia nosotros nos desconectamos, nosotros nos apartamos, entonces ese fuego se extingue. Ahora pregúntate esto a esta hora. ¿Qué tan involucrado estás en la fogata? ¿Qué tan involucrado estás en la hoguera? ¿Qué tan conectado estás a la hoguera? Porque eso es lo que va a hacer que tu corazón esté encendido. ¿Qué tan involucrados estamos nosotros en esta fogata que es la iglesia? Porque cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él estableció un propósito en su corazón. Y el propósito que el Señor Jesucristo estableció fue la iglesia. El Señor habló de la iglesia demasiado en pasajes como estableció la iglesia, y la iglesia no tiene que ver con números. La iglesia no tiene que ver con cantidad de personas. El Señor dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo, yo estoy ahí. O sea, ¿eso qué es? Es iglesia. Es iglesia. Por eso los grupos de oración familiar son iglesia. Hay gente que dice, no, es que a mí me gustan las iglesias pequeñas. No, mire, iglesias pequeñas no existen. Porque si Dios está ahí, puede ser pequeña, es pequeña. Si Dios está ahí, es grande. No es que la gloria de Dios es grande. Hay iglesias numerosas y eso es otra cosa. Pero ninguna iglesia es pequeña si Dios está ahí en medio de ellos. Y cuando el Señor Jesucristo vino, su propósito, el propósito de su corazón, fue crearse un pueblo para Él, y esa es la iglesia. Un pueblo para Él, un pueblo de hombres y mujeres que le aman, un pueblo de hombres y mujeres que dependen de Él, que se alimentan de Él y que andan en su voluntad. Esa es la iglesia. El problema de nuestras vidas, de nuestras familias, es que en muchas ocasiones, como voy a hablar en esta mañana, nosotros nos desconectamos de Él, que nos desconectamos de su voluntad, que nos desconectamos de su propósito. Y cuando tú te desconectas, cuando tú tomas ese madero encendido y lo sacas de ahí, se empieza a apagar. Se empieza a apagar. Por eso el sentido de la iglesia es mantenernos unidos al Señor y que glorifiquemos a Dios.
Dígale que tiene a su lado, dígale el propósito de tu vida. Dígale así, pero dígale con fe, predíquele, dígale, el propósito de tu vida es que glorifiques a Dios. Que Dios se glorifique. ¿Cuándo Dios es glorificado? Dios es glorificado cuando su corazón se alegra por lo que estás haciendo. Eso es glorificar a Dios. Por eso, cuando permitimos la explosión en nuestra vida, eso glorifica a Dios. ¿Sabe que cuando explotamos, Dios dice, ese es mi hijo? ¿Sí? O cuando decimos, no, es que a ese yo perdono pero no olvido, Dios dice, ese es mi hijo. Entonces, ¿eres iglesia cuándo? Cuando tu vida, cuando el sentido de tu vida es que glorifiques a Dios, que honres a Dios, que Dios pueda verte y decir, ese es mi hijo. Que Dios pueda ver tu familia y decir, esos son mis hijos. Que Dios vea tu matrimonio y diga, esos son mis hijos. Que Dios vea tu trabajo, tu actitud en el trabajo y Dios diga, ese es mi hijo. Ese es el sentido de ser iglesia. El único propósito que tenemos nosotros en la vida es que glorifiquemos a Dios. Que glorifiquemos a Dios. Por eso me gusta cuando personas testifican de bendiciones que ocurren, de fortaleza en medio de debilidad, en medio del traspiés, que Sergio nos estuvo hablando la semana pasada acerca de que a veces tenemos traspiés, etcétera. Pero que en medio del traspiés, que en medio de la dificultad, que en medio de la bendición, que en medio del crecimiento o de la adversidad, tú glorifiques a Dios. No les gustó mucho eso, pero que tú le des la gloria a Dios. La gloria a Dios no se le da solo en la bendición. En la dificultad también le puedes dar la gloria a Dios. ¿Cuántos creen eso? Porque eso es fe. Es saber que Dios está ahí aunque no le vemos. ¿Sí o no? Y eso fue lo que el Señor Jesucristo quiso enseñar a sus discípulos. Y vamos aquí al libro de Hechos en el capítulo 2. Y el Señor Jesús, piensa en esto, el Señor Jesús había sido crucificado 50 días atrás. Había sido crucificado el Señor. Había muerto en la cruz por nuestros pecados y por eso celebramos lo que vamos a celebrar hoy. Había muerto en la cruz por nuestros pecados, cargado nuestras maldiciones, cargado el peso de nuestros pecados en la cruz. Y muerto, y a los 3 días los discípulos, bueno, al día siguiente ya habían vuelto atrás, habían olvidado todo el propósito de sus vidas. El Señor resucita y está con ellos durante 40 días recordándoles todas las cosas. Y ahorita vamos a hablar un poco de eso, de todo lo que el Señor les recordó a ellos. Y luego viene el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 versículo 1. ¿Estaban donde ellos? Congregados ahí, orando juntos, alabando juntos, adorando juntos, y vino el Espíritu Santo y ellos fueron llenos de la gloria de Dios. Y es aquí cuando llegamos al versículo 42, que es el verso que quiero compartir hoy. En el versículo 42 y versículo 46, quiero que esta mañana compartamos estos dos versículos. Dice que el Espíritu Santo vino y los llenó y empezaron a testificar, etcétera. Y dice verso 42. Y perseveraban, diga conmigo, perseveraban. Diga, perseveraban. Diga, perseveraban. Sacuda el que tiene a su lado y diga, oiga, persevere. Sacúdalo, dígale, persevere. Dice perseveraban. La palabra clave aquí, ¿cuál es? Que perseveraban. Esa es la palabra clave, perseveraban. Dice, perseveraban en la doctrina. La palabra allí es enseñanza. En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y qué más? Y en las oraciones. Ahora versículo 46, ¿qué dice otra vez? Y perseverando, sacuda al que tiene a su lado y diga, oiga, persevere. Y perseverando
unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Levante su Biblia conmigo y diga: esta es la palabra de Dios. Diga: y yo la creo. Es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito. Diga: bendecirme, edificarme, levantarme. Diga: con ella renovaré mi entendimiento. Haga así: mi entendimiento, para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, por favor. Y me gusta esto porque el versículo dice que ellos, ¿qué hacían? Perseveraban. Hay un problema que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos un problema con la perseverancia. ¿Cuántos aquí han lidiado alguna vez con la inconstancia? Levante la mano el que alguna vez ha lidiado con la inconstancia. Todos hemos lidiado con la inconstancia, ¿cierto? En cualquier cosa. Usted dice, me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana, y empieza el primer día a las 5, segundo día a las 5, y al tercer día, ¿qué pasa? No, Señor, ya. Señor, regáleme 5 minuticos más. ¿Sí o no? Sucede con el deporte, sucede con la alimentación, sucede con la dieta, sucede con todo. Está circulando allí por las redes sociales y se ha hecho muy, muy famoso eso, cerca de esa lucha frontal que algunos tienen contra el azúcar. Y entonces dice: haga el reto de sin azúcar por 15 días. Y hay gente que dice: no, el primer día fácil, el segundo día fácil, al tercer día es que empiezan a sufrir. ¿Y por qué? Porque ya el cuerpo empieza a generar ¿qué? A exigir ¿qué? A pedir ¿qué? Aquello a lo cual está acostumbrado. Y es así con el azúcar, y es así con la falta de ejercicio, y es así con el hábito de leer, con todo lo que sea un hábito positivo. Y si usted no está habituado a ello, se convierte en un conflicto, se convierte en una lucha. Por eso me gusta esa palabra con la cual el Espíritu Santo comienza esos 2 versos. Porque ellos recibieron al Espíritu Santo, imagínense, están empoderados, felices. Pero ¿cuántos de nosotros hemos recibido el Espíritu Santo? Levanta aquí los que alguna vez han recibido el Espíritu Santo. Yo creo que todos hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando recibimos del Espíritu Santo? Hay un gozo, hay una paz, hay una tranquilidad, una felicidad, hay un propósito. ¿Y qué ocurre a veces a la semana? O a los 15 días, o al mes. Hay un desánimo, hay un: oye, ¿yo por qué me metí en esto? ¿Sí o no? Porque los seres humanos lidiamos con ese conflicto que es la inconstancia. Y hay muchos versículos en la Escritura donde el Espíritu Santo habla acerca de ser constantes. Dígale, denle un codacito al que tiene al lado, diga: sea constante. Sea constante. La vida no se trata de ser rápido. La vida no es como la famosa historia de la liebre y la tortuga, ¿no? ¿Cuál es el gran mensaje allí? El gran mensaje allí es: no hay que ser el más hábil, hay que ser el más constante. Ese es el secreto. El secreto para una buena vida, un buen carácter, buenos hábitos, prosperidad, etcétera, es ser constante. Pero este versículo dice que perseveraban en 4 cosas. La primera de ellas dice: perseveraban en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. Ahora piensen esto. ¿Qué enseñaban los apóstoles? ¿Qué enseñaron ellos? La palabra de Jesús. Eso era lo que enseñaban los apóstoles. Y ellos lo hacían porque el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, el Señor dijo esto:
Dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. La clave para una buena vida, escuche, la clave para una buena vida, para un buen matrimonio, para una buena salud, para buenas relaciones, para buenas finanzas, para ser una persona exitosa, está en que obedezcas las palabras del Señor. Esa es la clave. No les gustó mucho eso, pero no hay otra clave. ¿Sabe qué sucede muchas veces con los cristianos? Muchas veces nosotros estamos buscando consejerías, pensando que el secreto está en la liberación. Necesito que oren por liberación, necesito que me saquen el espíritu, necesito que me... Y el gran conflicto en la vida del ser humano es el conflicto de la obediencia. Nos cuesta someter nuestras vidas al Señor, pero específicamente ¿a qué? A la palabra del Señor. Por eso en la actualidad se necesitan hombres y mujeres como el centurión. ¿Recuerdan el centurión? Que le dijo, Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, no soy digno que entres a mi techo. Le dijo, Señor, pero solo tu palabra, tan solo di tu palabra, y tu palabra será suficiente para sanarlo. Se necesitan hombres así, mujeres así, que digan, Señor, yo lo único que necesito en mi vida es tu palabra. Es tu palabra, Señor. Yo he encontrado cristianos que saben lo que dice la palabra del Señor. Lo saben, saben que lo que van a hacer o lo que van a dejar de hacer es contrario a la palabra de Dios. Y aún así, sabiendo que es contrario, vamos al Señor a decirle, Señor, confírmame si esto es tu voluntad. Porque obediencia nos cuesta. La obediencia cuesta, porque la obediencia exige ¿qué? Exige sacrificio. Por eso Romanos 12 dice que debemos ofrecernos como ¿qué? Como un sacrificio, pero vivo. Porque en la Biblia los sacrificios eran muertos, era un animal muerto. No, Dios no lo quiere ver a usted muerto. Dios no quiere verte muerto. Dios quiere que en vida le glorifiques, que tu vida le honre. Y la única forma de honrar al Señor es hacer su palabra, es hacer su voluntad. De hecho, en los mismos evangelios el Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. El primer secreto para una buena vida es perseverar en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor te da dirección. Te da dirección en la vida. Necesitas tomar decisiones a nivel personal, vea la palabra. Y no solo vea la palabra, obedece la palabra. Necesitas, si tienes situaciones y dificultades relacionales, vea la palabra. Y en la palabra vas a descubrir todo. De hecho, cuando nosotros venimos a una consejería, ¿qué nos aconseja la persona? ¿Qué nos aconseja? La palabra. Y es que el que no aconseje la palabra hay que cogerlo a coscorrones. Porque lo único que puede sanar tu vida, que puede sanar tus relaciones, es la palabra de Dios. Por eso me gusta esto, por eso me gusta este versículo, porque dice, de este versículo se desprende todas las, de esta primera expresión, se desprenden todas las demás. De esta expresión, perseveraban en las enseñanzas del Señor. Pregúntate eso. ¿Tú estás perseverando
en las enseñanzas del Señor. Porque todos nosotros en la vida estamos siendo enseñados. Todos los que estamos aquí hemos sido enseñados. Por ejemplo, a veces a veces no, pero si los casados no tomamos el modelo bíblico, el matrimonio de Jesús con su iglesia, y si ese matrimonio no marca nuestras vidas, entonces ¿sabes qué va a marcar tu vida? El matrimonio de tus padres. Y a veces, no, pero es que mis padres, ellos se divorciaron, entonces vas para allá. No, eso mis papás se la pasaban agarrados del pelo, entonces vas para allá. Pues eso, nuestro modelo tiene que ser ¿quién? Cristo. Por eso dice que ellos perseveraban ¿en quién? En las enseñanzas del Señor. Pero ¿por qué será que yo no he hecho para adelante? ¿Por qué será que las cosas no me salen bien? Pregúntate. ¿Estás haciendo lo que el Señor te dice que hagas en tus finanzas? ¿Por qué era que yo me la paso tan enfermo? No, me la paso muy mal. Pregúntate. ¿Estás llevando tu salud conforme a la palabra del Señor? El otro día hablaba, y aquí, digamos que aquí podríamos hablar toda la predicación de esto. El otro día hablaba con una señora estresada. Me dijo: pastor, usted no se imagina, he estado en depresión, ya estoy medicada, fui al psicólogo, después al psiquiatra, estoy medicada, estoy muy mal de salud, mi matrimonio está en crisis. Y entonces yo noté que tenía las noticias a todo volumen. Y yo le hice esta pregunta, le dije: dime una cosa, ¿qué es lo primero que tú haces cuando llegas aquí a la oficina? Y me dijo: no, yo todos los días llego, dejo mi bolso y pongo las noticias. ¿Y todo el día? Me dijo: sí, todo el día. Y le dije: ahí está tu respuesta. Estás llena de eso. Le dije: ¿usted nunca pone una alabanza aquí? ¿Usted aquí nunca pone una predicación, una palabra de Dios? La Biblia en audio. Me dijo: no. Le dije: ahí está tu respuesta. Ahí está tu respuesta. Hay cristianos, no vinieron hoy, que todo el día estaban escuchando ¿qué? Música secular, cosas del mundo, alimentándose y llenándose de eso, para no hablar de ninguna clase de música, porque no quiero ofender a nadie aquí. Pero géneros musicales que ¿qué es lo que exaltan? Mire, el otro día no recuerdo dónde estaba. Ya me acordé. Eso fue la semana pasada. Estábamos en un lugar y estaba sonando un reggaetón. Y la persona con la que estaba ahí empezó a escuchar el reggaetón. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo: pastor, mire, de razón hoy en día la juventud está como está. Porque ese reggaetón hablaba de forma explícita. En mi época, en mi adolescencia, hace 5 años, pero en mi adolescencia, ¿sabe qué se usaba? Se usaban los mensajes subliminales. Que era una canción que sonaba al derecho muy lindo y la ponían, la reproducían al revés y se escuchaban mensajes como: consume drogas, consume drogas, consume drogas. Hoy no hay necesidad de mensajes subliminales, porque ya lo dicen explícitamente. Y ese reggaetón, cuando me puse a escucharlo, y yo dije: qué cosa terrible eso. Qué cosa terrible eso. Hablando de consumo de drogas explícitamente, hablando de sexo, y no solo de sexo, sino de sexo desordenado, de unas cosas terribles. Y eso es lo que están escuchando nuestros jóvenes. Por eso a veces la gente se pregunta: pero ¿por qué este hijo ya con 12, 13 años ya quiere tener vida sexual activa? Ahí está lo que consumen. Y eso está sucediendo también con cristianos que se ponen a escuchar canciones del mundo y música mundana
que lo que hace es glorificar el pecado. Por eso en una ocasión una persona me decía esto. Me decía, venga, porque me dijo, uy, tengo unas ganas de irme a rumbear. Así me lo dijo. Me dijo, uy, pastor, tengo unas ganas, perdóneme lo que le voy a decir. Me dijo, pero tengo unas ganas de irme a rumbear. Tengo unas ganas de verdad de irme a rumbear. ¿Por qué? Le dije, ¿qué escuchas? Todo el día escuchando. La Biblia dice que la fe es por el oír. ¿Sabe qué significa eso? Y significa que sus convicciones están determinadas de lo que usted oye. Por eso esa mujer estaba deprimida y en crisis, porque ¿qué era lo que oía todo el día? Crisis. Por eso a veces la gente tiene esos deseos de irse a rumbear y a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que escuchan. Usted no escucha un salmo y dice, uy, después de este salmo me dieron unas ganas de ir a rumbear. ¿Qué estás escuchando? ¿Quién está enseñando tu vida? ¿Quién enseña tu corazón? Nosotros tenemos que aprender a alimentarnos de la palabra de Dios. Aprenda a alimentarse de la palabra de Dios. Porque este es un mundo perdido. Este es un mundo que está en crisis. Este es un mundo que está lejos de Dios. En el mundo no vas a aprender fe, en el mundo no vas a aprender santidad, en el mundo no vas a aprender perdón, en el mundo no vas a aprender gracia. El mundo no te va a enseñar eso. Estaba leyendo ayer una noticia en Seúl, en Corea. Gente sufriendo de soledad. La soledad se está apoderando de ellos. La tristeza se está apoderando de ellos como sociedad. Y yo me pregunto, ¿qué está llenando nuestro corazón? ¿Qué está llenando tu corazón? ¿Cuál es tu estándar de vida? Tú en la vida dices, yo quiero ser como el Señor. O estamos diciendo, no, yo quiero ser como fulano, como sutano. Uno ve a los jóvenes hoy en día con camisetas ahí de personajes que históricamente fueron terribles. Camisetas del Che Guevara, de Mao. Porque eso es lo que está, porque escuchan de eso es lo que están escuchando. Y sus almas, sus corazones se llenan de amargura, de odio, de resentimiento. Y después se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué estaré odiando así? ¿Por qué estoy así tan amargado? Porque se están llenando de eso. Se llenan de eso. Se llenan de eso el corazón. Por eso nosotros tenemos que ser enseñados por el Señor. Dígale que tiene al lado, dígale, deja que Dios te enseñe. Si Dios te enseña, no tienes pierde, créeme. Si Dios te enseña, no tienes pierde. En la Biblia están todas las respuestas para nosotros. ¿Quieres ser un buen esposo? Ahí está. ¿Quieres ser un buen padre? Ahí está. ¿Quieres ser un buen empresario? Ahí está. ¿Quieres tener buena salud? Ahí está. ¿Quieres tener buenas finanzas? Ahí está. Ahí está todo para ti. Pero la Biblia dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean eso, para que no lo entiendan. De hecho, el mismo Señor a través de Isaías dice, han cerrado sus ojos y sus oídos para que se conviertan, dice el Señor, y yo los sane. O sea, el mundo está enfermo física, moral y espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque sus ojos, sus oídos se han cerrado. ¿Pero se han cerrado a qué? A la palabra de Dios. Porque a otras cosas sí están abiertas. Usted háblele a una persona de ateísmo, háblele a una persona de liberalismo y eso lo entienden. Pero enséñele la palabra de Dios y eso no lo entiendo.
Usted háblele a una persona de venganza. No, mijo, eso no es que un clavo saca otro clavo. Oiga, sí, eso sí lo entienden. Pero háblele de perdón y verá que, pero ¿por qué tengo que perdonar? Porque el corazón del hombre se ha cerrado a la palabra de Dios. Por eso me gusta eso. Dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, que era la enseñanza del Señor. Crecer en la palabra te hace estable y hace que tengas raíces profundas. El Salmo 1, versículo, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿cierto? Versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley, ¿qué dice? Medita de día y de noche. Versículo 3, ¿qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y sigue el salmo. Hay gente que a veces uno lo ve, en lugar de verlo floreciendo, lo ve todo achiroso ahí, acabado, ¿no? Y usted dice, no, este lo veo en la mala. ¿Por qué está en la mala? Porque ¿dónde está plantado? ¿Dónde se está alimentando? En cualquier lado, menos en la palabra de Dios. Ahora, tengo que continuar. Como perseveraban en la doctrina de los apóstoles, como perseveraban en la palabra del Señor, eran enseñados no por el mundo, sino por la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice en la siguiente parte? ¿Qué tenían? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Qué más? Que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más? Versículo 42. Gracias. En la comunión unos con otros. ¿Sabe qué dice la historia? Eso no está en la Biblia. Pero ¿sabe qué dice la historia de los primeros cristianos? Que donde ellos llegaban, decían, ved cómo se aman. Mire cómo se aman. Porque cuando la palabra de Dios te llena, tú puedes construir buenas relaciones interpersonales. El problema es que nuestras relaciones interpersonales se basan en gran medida, no digo en todo, pero en gran medida se basan es en nuestra experiencia y la experiencia de nuestros padres, no en lo que Dios dice. ¿Sabe por qué el mundo está tan acabado y deteriorado a nivel moral y sexual? Porque el mundo ha establecido un estándar de belleza que ha llegado hasta nosotros. Que ha llegado hasta nosotros. Una vez un esposo me decía, pastor, es que uno llega a la casa y ve a la esposa ahí con el peinado talco. O sea, tal como se levantó, ¿sí? Y llega a la oficina y ve a uno a las de la oficina bien peinaditas, maquilladas. Y entonces ya uno la de la casa la empieza a ver fea, así medio. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que ese es el estándar como ve quién. Como ve y juzga el mundo. Porque la escritura no resalta jamás la belleza. ¿Sabe qué resalta la escritura? La sabiduría. Por eso la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa. Y se necesitan mujeres que aspiren más a la sabiduría que a la belleza. No les gustó mucho eso, pero ahora no quiere decir que no se van a maquillar ahora, no, porque una vez una chica me dijo, pastor, ¿maquillarse es pecado? Y yo le dije, no, mamita, no maquillarse, eso sí es un pecado. Como una vez llegó otro joven y me dijo, pastor, decir parce es pecado. Yo le dije, sisas. Entonces, a veces nosotros tenemos un estándar físico de acuerdo al mundo y por eso hay problemas.
Por eso a veces nosotros, nuestras relaciones interpersonales son conflictivas. Pero la idea de Dios es que tengamos comunión unos con otros. Porque la iglesia no es un lugar solo para ser enseñados. Es un lugar para tener relaciones sinceras, donde el amor y la gracia se experimenten y se vivan entre nosotros. Es en la iglesia donde nos interesamos unos por otros, donde oramos unos por otros para que seamos sanados. Es en la iglesia. Porque en el mundo, hermano, estoy como aburrido, a mí nos tomamos unos tragos. Eso es lo que te dice el mundo. Pero en la iglesia es donde nosotros aprendemos relaciones sanas. ¿Sabe qué me preocupa a mí a veces? A mí a veces me preocupa, yo no quiero decir con esto que usted no puede hablar nunca con alguien que no conozca al Señor. No, porque eso ya es entrar en el ramo de la religiosidad. Pero lo que yo quiero decir es, a mí me preocupa cuando la persona más cercana a nosotros, nuestro confidente, nuestro monpirris, es alguien que no conoce a Dios. Eso a mí me preocupa. Porque la Biblia dice, el que anda con necios, necio se hará. A mí eso me preocupa. Ahora usted no va a tener gente espiritual todo el tiempo a su lado, pero si usted está lleno de la palabra, usted puede bendecir a esa persona. Y si es un compañero de trabajo, usted le puede decir antes de empezar la jornada de trabajo, oye, ¿qué te parece si antes de empezar te gustaría que hiciéramos una oración? Pidámosle a Dios por esta jornada de trabajo, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría. Ahora usted no necesita orar 2 horas ahí, ¿sí? Una breve oración, vamos a orar. Señor, dale sabiduría a este amigo, a mí, Señor, guíanos. Ya hizo la oración y echó para adelante. Pero la iglesia es un lugar de relaciones sanas. Y cuando hay relaciones sanas, nosotros aprendemos a compartir más allá de lo superficial. Realmente estamos en un mundo donde las relaciones son demasiado superficiales. Yo a veces soy un poco chismoso y me siento en los restaurantes o en los lugares o en un avión, en un bus, donde sea, y me pongo a escuchar qué habla la gente. ¿Y sabe qué noto? Superficialidad por todos lados. Dicen los menos técnicos, puras bobadas. Puras bobadas. Cosas que no aportan valor. El hombre habla en promedio 10,000 palabras al día. La mujer habla en promedio 30,000 palabras al día. Pero sean 10,000 o 30,000, ¿qué hablas durante el día? Cuando la gente te escucha, ¿tú le estás aportando valor a ellos? Y eso es lo que aprendemos nosotros en la iglesia. No lo usamos acá, ¿no? Pero la iglesia tradicionalmente, ¿sabe cómo se llamaban los unos a los otros? Hermanos. Tradicionalmente se llamaban así, hermanos. El hermano Oscar, el hermano. Ahora nosotros, como digo, nosotros no tenemos esa costumbre, ¿no? Porque lo importante no es la palabra. Lo importante que es el vínculo. Yo le puedo decir a usted hermano y no darle importancia. Pero aquí la idea es que nos amemos y que nos preocupemos los unos a los otros. Que nos apoyemos los unos a los otros. La Biblia dice que si el dedo pequeño sufre, todo el cuerpo lo hace. Eso es amor. Y a veces nosotros venimos a la iglesia o hacemos nuestras cosas y venimos no preocupados por los demás, sino preocupados por ¿quién? Por nosotros mismos. Preocupados por nosotros. Señor, ¿qué me vas a hablar hoy? Eso se llama egoísmo. Porque nosotros deberíamos vivir en función de, Señor, ¿a quién le quieres hablar hoy a través de mi vida? A veces hay gente, no vinieron hoy, que le dicen a uno,
No, mire que, pastor, mire que yo vi a una persona mal, lo vi llorando, triste. ¿Qué hiciste? Nada. Si Dios permitió que vieras a esa persona triste y afligida, ¿fue para qué? Para que tú la ayudes. Eso es el amor, eso es la iglesia. Pero por eso necesitamos ser sanos con la palabra de Dios. Número 3, que no voy a extenderme mucho en este punto porque es lo que vamos a hacer hoy. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama la cena del Señor o la Santa Cena. Y la Santa Cena solo tiene un propósito, y es recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que nos hace hermanos. Nunca olvides en la vida, nunca lo olvides. ¿Quién es el que está en ti? Nunca lo olvides. ¿Quién es el que está en ti? Y el que está en ti es Jesús. Gracias. Voy a repetirlo otra vez porque algunos no la cogieron. El que está en ti es Jesús. No olvides nunca quién es el que está dentro de ti. No solo para no hacer lo malo, sino porque el mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Así que cuando nosotros recordamos, y la Santa Cena nos recuerda eso, nos recuerda a quién servimos, con quién andamos, de la mano de quién estamos, de aquel que nos amó tanto que dio su vida por nosotros en la cruz, para sanarnos, para salvarnos, para restaurarnos, y ese amor de Dios te libera. Les mencionaba el conflicto de los coreanos, problemas de soledad. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama faltantes de amor. Faltantes de amor. Porque cuando nosotros no hemos recibido la revelación del amor de Dios, lo que sigue es un vacío muy grande. Es un vacío muy grande. Un vacío que nada en este mundo te podrá llenar. Solo el amor de Dios puede llenar nuestros corazones. Pero ¿cuál es el amor de Dios? ¿O cuál es la expresión más grande del amor de Dios por nosotros? Que me ascendieron en el trabajo, que me subieron el sueldo, que me compré unos zapatos nuevos, que hoy me fue bien. No. ¿Cuál es la expresión más grande del amor de Dios contigo? Que dio a su Hijo Jesucristo, su Hijo unigénito, para que muriera por ti y por mí en la cruz. Y en esa cruz anular todas nuestras maldiciones, anular todos nuestros pecados, romper toda cadena en nuestras vidas y llenar todo vacío de nuestro corazón y sanar todas nuestras heridas. Ese es el amor de Dios que restaura, que nos recuerda la Santa Cena. Esto no es un pedazo de pan y un jugo. Es un símbolo de ese amor que se entregó completamente por nosotros en la cruz. Y ellos perseveraban en eso. Por eso dice, nosotros lo hacemos una vez al mes. Pero la iglesia del primer siglo lo hacía siempre que se reunían. Siempre que se reunían, ellos hacían esto. Hacían la Santa Cena. Porque siempre que se reunían era para recordar cuál era la razón por la cual ellos estaban reunidos. Y era Jesús. ¿Por qué venimos nosotros aquí? ¿Quién es el motivo por el cual nosotros estamos aquí? Jesucristo. No hay otro motivo. Es darle gracias, el decirle, Señor, gracias. Gracias porque moriste por mí en la cruz. Y es ahí cuando nos extendemos a este cuarto punto, que perseveraban. ¿Perseveraban en qué? ¿Qué dice? Versículo 42, perseveraban, número 1, en la enseñanza de los apóstoles, número 2, en la comunión unos con otros, número 3, en el partimiento del pan, y número 4, ¿en qué? En las oraciones.
en la oración. Por eso nosotros oramos. Me gusta eso. Me gusta que no está primero la oración al partimiento del pan. Porque usted puede orar, claro que usted puede orar, pero puede hacerlo sin entender que Jesucristo ya lo hizo todo por ti. Y entonces esa va a ser una oración sin poder, sin unción, sin autoridad, sin gracia. Y por eso hay gente que siente que si no grita, Dios no le va a oír. Hay gente que siente que si no aprieta los ojos, el Señor no lo va a oír. Hay gente que siente que si no zapatea es porque su oración no va a tener autoridad. Pero cuando tú entiendes que Él ya lo hizo todo en la cruz, que ya llevó todo ese peso en la cruz, ¿sabe qué nace del corazón? Es imposible que nosotros sepamos que Jesús nos amó y se entregó por nosotros. Es imposible que después de eso no brote la oración. Es imposible que no le nazca del corazón el deseo de orar, el deseo de leer la palabra. Piensa en esto. Una cosa es usted ir al supermercado con la mentalidad de que necesita 2 millones de pesos para mercar. Alguien dirá, ese pastor gasta mucho en mercado. Es un ejemplo. Pero piensa en eso. Usted puede estar con su cabeza puesta en necesito 2 millones para mercar. ¿Cierto? Y otra cosa es saber que tienes que ir al supermercado, pero que ya tienes el bono de 2 millones en el bolsillo. ¿Con cuál de las dos mentalidades vas a ir más feliz al supermercado? ¿Con la primera o con la segunda? Con la segunda. Porque sabes que ya tienes garantizado todo. Y entonces tú dices, vamos para el supermercado y se da con felicidad. Ahora usted no recibe un bono de 2 millones, usted recibe un bono eterno, ilimitado, para tener una buena vida. Por eso en medio de nosotros no debería haber enfermo, por medio de nosotros no debería haber afligido, en medio de nosotros no debería haber quien coma el pan con escasez, en medio de nosotros no debería haber conflictos, no deberíamos tener problemas a nivel personal, matrimonial, motivacional. Ninguno de nosotros debería vivir de esa manera. Porque el Señor Jesucristo ya lo hizo todo por nosotros. Él ya lo pagó todo por nosotros, para que nosotros pudiéramos andar y caminar con Él. Y si eso no levanta en nuestro corazón una alabanza, un gozo, no sé qué lo va a hacer. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos a orar. Pero orar no desde la mentalidad de la religión judía, sino de la mentalidad de que Él había venido para deshacer las obras del diablo. Los judíos, para echar fuera un demonio entre los judíos, había que hacer unos cursos, había que tener un cierto nivel religioso. Pero Jesús mostró que todo aquel que creyera en Él recibiría esa autoridad. Por eso nosotros somos llamados a vivir como iglesia y a estar involucrados y unidos como iglesia. No podemos vivir bajo otro propósito. El propósito de nuestras vidas es que glorifiquemos a Dios. Amén. Voy a invitar a los chicos de la alabanza para que tengamos nuestro tiempo de oración y ministración para la Santa Cena. Pero quiero terminar con esto. Piense en estos 4 puntos. Piense, reitero, en esa fogata, esa hoguera. Y que el sentido de la hoguera es que estemos ahí involucrados, cercanos, para que el fuego del Espíritu Santo esté avivado en nosotros. Y que una vez ahí involucrados, número 1,
perseveremos en la palabra del Señor. Persevere en la palabra del Señor. Dígale eso al que tiene la Biblia. Persevera en la palabra del Señor. No, pero con ese ánimo, dígale, persevere en la palabra del Señor. Número 2, en la comunión unos por otros, unos con otros. Mis hermanos y mis hermanas somos llamados a amarnos los unos a los otros, no criticarnos los unos a los otros, no juzgarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, a orar unos por otros para que seamos sanados. Número 3, en el partimiento del pan, recordando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y número 4, a perseverar en la oración. Una oración posicional, sabiendo que todo fue dado y que todo nos fue dado por el sacrificio perfecto y glorioso de Jesús en la cruz. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.